Hola chicos, hoy día vamos a ver el tema de metabolismo y energética celular. Esto está enmarcado, ¿cierto?, dentro de la primera unidad de lo que es Ciencias para la Salud, que es el electivo que ustedes escogieron para este año. Hay que hacer notar que todo lo que usted ve en el plan común, que es Ciencias para la Ciudadanía, es también un aporte para este electivo, por lo tanto, es muy relevante que usted vaya haciendo la revisión de cada una de las clases de Ciencias para la Ciudadanía en paralelo con Ciencias para la Salud, de tal manera que usted se vaya haciendo una imagen completa, ¿cierto?, más profunda de cada uno de los temas, ¿sí? Entonces vamos a partir ya de lleno al tema de metabolismo y energética celular, que es el tema que vamos a ver en esta oportunidad. ¿Qué es el metabolismo? Cuando hablamos de metabolismo, ¿ya? Y es muy común que de repente uno diga, oh, esa persona baja de peso porque muy rápido, porque tiene su metabolismo rápido. O cuando te dicen, no, es que yo soy gordito o soy gordita porque tengo problemas metabólicos, ¿ya? Hay que entender qué es el metabolismo, ¿ya? El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de un organismo y que son llevadas a cabo por un tipo de proteínas especiales que se llaman enzimas. Estas proteínas de tipo enzimas, ya que definitivamente vamos a ocupar el nombre genérico simplemente como enzimas, estas enzimas lo que hacen es que participan en un montón de reacciones químicas que tienen un solo objetivo, que es mantener a la célula viva. Por lo tanto, todas estas reacciones metabólicas van a confluir en ese objetivo. Puedo tener muchas reacciones metabólicas, puedo incluso tener varias rutas metabólicas que van a confluir en este único objetivo, que es mantener a esa célula viva. Y como ya hemos visto en años anteriores, la premisa es que si yo tengo esta condición o una característica a nivel micro, también la tengo a nivel macro. Por lo tanto, si un organismo tiene metabolismo, su componente fundamental también lo tiene. ¿Cuál es el componente fundamental de los seres vivos? La célula. Por lo tanto, la célula también tiene metabolismo, ¿ya? Y entonces, ese es el concepto más importante. El metabolismo es un proceso de reacciones químicas, que son muchas, y que van a tender a mantener la célula viva, y si la célula está viva, el organismo también, ¿cierto?, tiene su metabolismo, y su metabolismo a nivel completo de este organismo va a tender también a mantenerlo en esa condición de vida. Entonces, esta es otra definición que ustedes pueden ver ahí de metabolismo, pero que toca, ¿cierto?, el mismo objetivo. Dice, se denomina metabolismo a una actividad química altamente ordenada y llena de sentido, cuyo objetivo es la correcta manipulación de la materia y la energía por parte de la célula, para así mantener este estado vital. Ahora, ¿de dónde se obtiene esa energía y materia? Usted la obtiene, ¿cierto? Y en general todos los organismos que son heterótrofos, es decir, que deben alimentarse, ¿ya?, a partir de otros organismos, o que, si usted lo quiere ver en contraposición a los vegetales, no son capaces de fabricar sus propios nutrientes y deben consumirlos, ¿cierto? Es súper importante entonces que se haga, como les mencioné al inicio, la revisión del tema Conciencias para la Ciudadanía, que tiene que ver con nutrición, ¿ya? Entonces, ¿de dónde se saca esta energía y materia para que la célula pueda, ¿cierto?, obtener estos nutrientes y aprovecharlos para mantenerse vivo? A partir de los alimentos. Por lo tanto, los alimentos ya sufren un montón de reacciones químicas a través de este proceso metabólico para entonces, ¿cierto?, llevar a cabo este proceso de mantención de la vitalidad celular. Ahora, cuando hablamos de metabolismo energético, ya estamos hablando de un poquito más profundo, porque el metabolismo energético tiene por objetivo, ¿cierto?, almacenar y consumir combustibles, es decir, nutrientes, ¿cierto?, para cubrir las necesidades energéticas del organismo. Ahora, este metabolismo energético
ocurre gracias a la existencia de dos tipos de reacciones. Una, que son las anabólicas, que tienen por objetivo el construir, fabricar, sintetizar, ¿cierto?, las biomoléculas que la célula necesita. Y por otro lado existe el catabolismo, que es también un conjunto de reacciones químicas, es decir, son parte del metabolismo, pero que su objetivo es degradar, descomponer, romper, ¿cierto?, moléculas para ir obteniendo energía que está guardada en estas moléculas. ¿Y dónde se guarda? En los enlaces químicos. Por lo tanto, para poder obtener energía se deben romper los enlaces químicos de las moléculas. Ahora, es importante que usted siempre tenga en cuenta esta imagen. El metabolismo depende de ambos tipos de reacción. No puede haber catabolismo si no hay anabolismo. Y lo mismo pasa en sentido inverso. No puede haber anabolismo si no existe el catabolismo. ¿Ya? De tal manera que, si bien es cierto, pareciera ser que son, desde el punto de vista del concepto, tremendamente distintas y absolutamente opuestas, de todas formas, ¿ya?, son absolutamente necesarias entre ellas. Hacen un sistema casi simbiótico, porque para que una se produzca, la otra es necesaria, ¿ya? Entonces, no olvide, anabolismo, ¿ya?, es fabricar. ¿Qué voy a fabricar? Moléculas que son de importancia para las células. Y el catabolismo es romper, desarmar, degradar, ¿cierto?, las moléculas que tengo para liberar la energía. Y entonces, en este proceso de que a veces van a haber reacciones catabólicas y otras veces reacciones ya anabólicas, se constituye entonces este proceso del metabolismo energético. Aquí está entonces nuevamente el concepto, ¿cierto? Ahí sale nuestro monito, ya que en este caso está habiendo el catabolismo. Nuestro primer individuo era todo musculoso, ¿cierto? Y su músculo se degradó, se desarmó. La proteína que estaba formando ese músculo se desarmó y terminó siendo, ¿cierto?, un individuo cuya masa muscular se perdió. Entonces estamos frente al proceso catabólico. Se degradó, se rompió, en este caso, su estructura proteica a nivel muscular y ya no tiene la musculatura de antes. ¿Ya? Ahora, recuerda que el objetivo, ¿cierto?, o su finalidad del catabolismo es obtener energía. Mientras que el anabolismo sirve para construir, para fabricar, ¿ya? Y en este proceso, lo que hace la célula, ¿cierto?, es fabricar todas las biomoléculas que ella necesita para poder funcionar. Fabrica, por ejemplo, sus propias proteínas, sus propios glúcidos, sus propios lípidos, sus propios ácidos nucleicos. Y aquí es súper interesante una pregunta que en algún minuto, estando en clase, un alumno me hizo. Me dice, bueno, pero si nosotros consumimos los nutrientes, ¿ya?, lípidos, consumimos proteínas y consumimos, ¿cierto?, cuando comemos alguna sustancia consumimos glúcidos, ¿por qué la célula tiene que fabricarlo si no ocupa esos mismos glúcidos, esas mismas proteínas? Y la respuesta es bien interesante porque cada organismo fabrica sus biomoléculas propias a cada tipo de célula y aunque sea redundante, del propio organismo. Entonces, por mucho que usted consuma proteínas, por ejemplo, al comerse un trozo de carne, esas proteínas, si es que la carne fue, por ejemplo, de pollo, como usted no es un pollo, a usted no le sirven esas proteínas de pollo, porque usted no lo es. Pero sí le sirven las unidades básicas que fabrican estas proteínas de pollo, estos ladrillos, ¿cierto?, que van a permitir fabricar la proteína del pollo, porque estos ladrillos son universales, es decir, los ladrillos sirven para que cualquier organismo
fabrique su propia proteína. Entonces, por eso a usted la proteína de pollo no le sirve, pero sí le sirven las moléculas que conforman, es decir, los aminoácidos, porque esos mismos aminoácidos usted los necesita. Y por eso entonces este proceso anabólico es tan importante. Si bien es cierto, el catabolismo va a permitir obtener energía, el anabolismo, ¿cierto?, va a ocupar esa energía para construir estas propias biomoléculas que yo necesito como organismo y como especie. Y entonces, entre esta dependencia del anabolismo y el catabolismo se establecen lo que son las rutas metabólicas, es decir, las reacciones químicas que van ocurriendo una tras otra a través de un camino, ¿ya? Porque pueden haber varios caminos que llevan al mismo objetivo. Cada uno de estos caminos, donde pueden haber reacciones a veces catabólicas y otras veces anabólicas, corresponden a una ruta metabólica, ¿ya? Por lo tanto, estas rutas metabólicas van a ocurrir entonces a nivel celular y por ende, como la célula es la unidad fundamental de los seres vivos, también van a existir rutas metabólicas a nivel del organismo. ¿Para qué puedo usar esa energía metabólica? ¿Para qué me sirve? Sirve para muchas cosas, ¿ya? Pero todas tienen un objetivo general común: mantener al individuo vivo, lleno de energía para estar en esta condición. Pero si nos vamos a desglosar estos usos de la energía metabólica, yo puedo destacar, por ejemplo, la transformación de la grasa en energía. Cuando tengo una cantidad de glucosa que no se utiliza, esta glucosa no sale desde el organismo. No es normal que se pierda glucosa. Y esta glucosa entonces, que está en exceso en la sangre, como no se ha utilizado, debe guardarse para, en caso de ser necesario, utilizarlo como reserva, ¿ya? Y se transforma en grasa, en tejido adiposo. Ahora, cuando necesito echarle mano a esta grasa, es decir, cuando me falta energía, el cuerpo toma esta grasa, la degrada, es decir, la rompe y libera la energía que tiene en ella contenida. Por lo tanto, ahí tiene un uso de la energía metabólica. La energía que en algún minuto se guardó, que partió como glucosa y finalmente se transformó en grasa, ahora la utilizo, ¿cierto?, a través de el proceso del catabolismo, en donde rompo esta grasa, la degrado, la desarmo y voy liberando la energía que ésta tiene guardada porque estoy necesitando un aporte energético extra. Lo mismo entonces está en el fondo en el punto 2, donde dice para la transformación de glucosa en energía de uso rápido, ¿cierto? También es parte del proceso de los usos de la energía metabólica. 3, en la creación de nuevas células en el organismo, ya sea para reemplazar a células que estén dañadas del cuerpo o aumentar el número de ellas en los procesos de crecimiento. ¿Por qué es importante? Porque para cualquier proceso que involucra la producción de células se necesita una tremenda cantidad de energía, porque hay que fabricar biomoléculas, ¿ya? Porque hay que expresar el material genético, porque hay que hacer un sinfín de gastos energéticos en que se necesita entonces que este sea un aporte extra. Entonces, esta energía metabólica sirve efectivamente en caso de que exista, por ejemplo, una herida, reemplaza, o pérdida, por ejemplo, por acción mecánica de tejidos, ir reemplazando estas células que se han perdido y entonces hay un gasto energético importante ahí. También cuando nosotros crecemos, existe entonces este aumento del número de células y por tanto implica que hay un incremento del uso de la energía metabólica, ¿ya? Finalmente, en general, la energía metabólica se utiliza para la supervivencia de los seres vivos. Sin embargo, hay que considerar que no todos los seres vivos tienen la misma necesidad energética, ¿ya? Cada ser vivo tiene una necesidad energética distinta, ¿cierto?
y va a depender de varios factores, ¿ya? Puede ser, en el caso de nuestra especie, la energía que se necesita para mantener a una mujer en condición vital es distinta de la necesidad energética que tiene un hombre, por ejemplo. Pero si yo me voy a comparar dos personas del mismo sexo, me puedo dar cuenta que hay otros factores que inciden incluso ahí, como puede ser la edad, la actividad física, ¿ya? La altura también afecta, porque no es lo mismo la cantidad de energía de una personita, de una niña que tenga 12 años, con una mujer de 30. Tienen necesidades energéticas distintas y por lo tanto su metabolismo también va a ser distinto. Por tanto, esta energía metabólica es tremendamente importante para su objetivo final, que es mantener a los seres vivos. ¿Qué ventajas presenta entonces la existencia de esta energía metabólica? Permite, por un lado, ¿cierto?, aprovechar los nutrientes de los alimentos para obtener energía. ¿Dónde estaba almacenada esa energía? En los enlaces de estas biomoléculas que conforman entonces los nutrientes. Al producirse, los seres humanos pueden controlar sus niveles de grasa y peso corporal, es decir, esta energía metabólica permite, ¿cierto?, ayudar a determinar o controlar de alguna manera los niveles de grasa y el peso, porque al aumentar, por ejemplo, el gasto metabólico, puedo hacer que el nivel de grasa disminuya, ¿ya? Y también puedo hacer, por ende, que el peso corporal también lo haga. Pero si yo necesito sintetizar músculo, claro, voy a disminuir el nivel de grasa, pero el peso corporal puede que incluso no varíe, pero reemplacé en el fondo grasa por músculo y existe entonces una necesidad energética distinta. En el caso de las plantas, esta energía metabólica permite que ocurra la fotosíntesis, es decir, que las plantas en definitiva fabriquen sus propios nutrientes. Y finalmente, ¿cierto?, ayuda en la regeneración de células, como en el caso anterior que yo les mencionaba, que puede haber una pérdida por algún efecto mecánico, una herida, ¿cierto?, que se produzca, y ayuda también a aumentar la función inmunológica, lo que se traduciría, por ejemplo, en prevenir por parte de nuestro organismo la aparición de algunas enfermedades a lo mejor tan importantes como el cáncer. ¿Cuáles son las desventajas de esta energía metabólica? Y en realidad no son las desventajas, yo diría que sería el término correcto, lo que vendría a ser como cuál es como el déficit, pero no es una desventaja, ¿sí? Por ejemplo, como esta energía metabólica se produce de manera continua por parte de los seres vivos, necesitan entonces también, para producirla, un constante ingreso de alimentos o de materias primas, ¿cierto?, como fuente energética. Por lo tanto, necesita estar renovándose constantemente, porque se gasta constantemente, ¿ya? Entonces, si no hay un nuevo ingreso de nutrientes que puedan aportar energía, entonces eventualmente cuando ya esta desnutrición es muy importante, puede incluso llevar al individuo a la muerte. Y también presenta problemas cuando existe un descontrol entonces en estas rutas metabólicas o en el metabolismo completo, ¿cierto? Porque la producción de energía también se descontrola. Y esto puede generar desórdenes metabólicos que pueden llevar a desencadenar una amplia gama de enfermedades como por ejemplo ya la obesidad, como por ejemplo incluso la hipertensión, la diabetes, que son quizás en este minuto las enfermedades más importantes, ya que se mantienen de manera permanente en la población chilena. Tenemos altas tasas de obesidad, tenemos altas tasas de hipertensión y tenemos también altas cantidades de pacientes con diabetes. ¿Cuál es el mayor uso de la energía metabólica, cierto? ¿Dónde se ocupa más esta energía que se produce en el proceso metabólico? Es en el trabajo muscular, donde se consume principalmente una molécula que es el ATP.
Este ATP puede venir desde varias fuentes, ¿ya? Puede venir desde varias rutas metabólicas, pero, ¿cierto? Va a tener por objetivo uno solo, ser utilizado en el trabajo muscular, que es el trabajo que gasta más energía a nivel corporal, porque nosotros nos estamos moviendo constantemente, e incluso algunos órganos, ¿ya? No hay que nunca perder de vista que incluso cuando no nos estamos moviendo, hay algunos órganos que sí se están moviendo, como en el caso del corazón, que tiene un automatismo cardíaco, es decir, va a estar contrayéndose de manera constante, ¿cierto? Y eso necesita un aporte energético permanente, porque esa actividad nunca disminuye, aunque usted esté muy quietecito, siempre van a existir, ¿cierto?, el corazón que está latiendo, o por ejemplo, los pulmones que se están distendiendo. Solamente le estoy dando dos ejemplos, ¿sí? Ahora, ¿en qué se transforma esta energía? Se transforma en dos cosas. Cuando este ATP se usa a nivel del músculo, ¿cierto? Esta energía que aporta el ATP se transforma, uno, en el trabajo mecánico, es decir, el movimiento propiamente tal, la contracción del músculo y la distensión de este, y por otro lado, el trabajo metabólico, es decir, que la célula ocupa, ¿cierto?, esta energía para seguir produciendo aún más cantidad de energía dependiendo de las necesidades de energía que tenga el organismo. Ahora, frente a este tema del metabolismo, hoy en día hay un tema que es súper relevante y que está empezando a afectar a la población humana y que tiene que ver con la comida chatarra. Dentro de la guía de contenidos existen 5 preguntas. Yo voy a darle vuelta, me parece que a 2. Sí, vamos a darle vuelta a 2, ¿ya? En que es súper importante el análisis que usted va a hacer respecto de cómo esta comida chatarra puede afectar el metabolismo de su propio organismo. Ahora, ¿por qué la gente acude, consume comida chatarra? Es súper discutible. Algunos te dicen porque es ampliamente disponible, ¿cierto? Es decir, uno lo puede encontrar en muchas partes, en muchos lugares muy habitual ver carritos de comida que te venden completos, sopaipilla, ¿cierto? Papas fritas, chorrilladas, uno incluso, porque otros te pueden decir porque es sabrosa, e incluso puede ser súper válido la justificación de que es barata. Porque en términos prácticos, llevar una alimentación sana implica también un gasto y que a veces las personas no pueden sostener este gasto por la razón que sea. Entonces, de repente es más fácil consumir esta comida chatarra. Y que claro, te quita el hambre, es más barata, la puedo encontrar en más lugares, ¿cierto? Pero, como les comentaba en la clase de Ciencias para la Ciudadanía, el tema es que uno cuando come debe comer en conciencia, es decir, elegir lo que va a comer sabiendo que aquello que se está llevando a la boca va a tener un efecto sobre su salud, ¿ya? En el caso de la comida chatarra, ya está demostrado que este tipo de alimentos puede desencadenar una liberación masiva de dopaminas, que es un neurotransmisor que está asociado con el placer. Y por eso mucha gente cuando come comida chatarra siente esta sensación placentera de hacerlo. E incluso este exceso de producción de dopaminas puede llevar a las adicciones. Y hay gente efectivamente que es adicta a la comida chatarra. Basta ver algunos programas que están en la televisión abierta, ¿cierto?, o en el cable, que están asociados a mostrar la situación de personas con obesidad, ya al punto de la morbidez, en donde uno ve que ellos, su forma de comer está, yo diría que en un 99% asociado al consumo de comida de este tipo. Otra pregunta interesante es, ¿se requiere menos energía para procesar la comida chatarra? Y eso es una pregunta que se establece en parte de la guía de contenido
y que se devela a partir de un estudio muy chiquitito que se hizo con una cantidad de personas, si bien es cierta, muy reducida, pero que podía llevar a la extrapolación de los datos, es decir, yo puedo sacar datos que están ahí y ampliarlos, ¿cierto? Ahora, dice esta investigación a modo de conclusión que será mayor el gasto calórico cuando se consume alimentos enteros y de nutrientes complejos. Entonces yo puedo deducir, ¿cierto?, que va a ser menos el gasto calórico si yo como alimentos que están más procesados y que tienen nutrientes más simples. Ahora, es súper interesante porque en los procesos digestivos también se gasta energía. Y para mantener y controlar el peso, yo en alguna oportunidad le escuché a un nutricionista que decía, tienes que consumir como mínimo la misma cantidad de calorías que tú vas a gastar si es que quieres mantener el peso. Si quieres disminuir el peso, tienes que gastar más energía de la que consumes. Por lo tanto, es súper relevante en este sentido la asociación del gasto energético con la comida chatarra. Porque en el fondo, y usted lo va a ahondar un poquito más en esta guía de contenido, es los alimentos de la comida chatarra me hacen gastar más o menos energía en el proceso digestivo. Esa es la pregunta de fondo. Entonces, lea la guía de contenido, se va a encontrar que es bien interesante la propuesta, y que es uno además de los objetivos de estos cursos de tanto ciencias para la ciudadanía como ciencias para la salud, en donde usted tiene que investigar, usted tiene que buscar información, tratar de adquirir información desde varias fuentes y que usted pueda contrastar la cosa que al momento de establecer, aunque sea una conversación habitual con alguien, usted hable con un fundamento porque usted aprende a partir de la investigación y la búsqueda de estos datos, ¿ya? Así que le dejo lanzadas estas dos preguntas sin darle efectivamente la respuesta a esta segunda, así como, mire, esta definitivamente sí o definitivamente no, le dejo ahí abierta la opción a que usted deduzca a partir del estudio que se menciona, que es muy chiquitito, ¿ya? Y después, si quiere, lo comenta conmigo. ¿Qué daños causa la comida chatarra, cierto, a nuestros cuerpos? El colesterol más alto. ¿Es normal que nosotros como organismo produzcamos colesterol? Sí, nosotros tenemos colesterol y es normal tener el colesterol. El cuento es qué tipo de colesterol tengo. Y también le hago una invitación a que averigüe, ahí están los dos tipos de colesterol que existen, ¿cierto? El HDL y el LDL, ¿ya? Busque cuál de ellos es lo que usted conoce como el colesterol bueno y el colesterol malo. Pero sí le puedo decir que nosotros producimos colesterol, que nuestras células, a lo menos en su membrana plasmática, tienen cantidades de colesterol. El cuento es cuando este colesterol, y específicamente este colesterol malo, es más alto, ¿cierto?, de lo normal. También puede, y sabemos que puede llevar a la obesidad y a la resistencia a la insulina, que también es una de las preguntas que están dentro de la guía de contenidos. Y específicamente está concatenada, ¿cierto?, enganchada al consumo de bebidas gaseosas. ¿Son las bebidas gaseosas responsables o pueden desencadenar resistencia a la insulina? Léalo. Se va a llegar a dar una sorpresa interesante, considerando que en este país las cantidades de bebidas gaseosas que se consumen per cápita, es decir, por cada persona en este país al año, puede superar los 50 o 60 litros, ¿ya? Puede incluso el consumo de esta comida chatarra llevar a enfermedades como la depresión, en donde la persona, ¿cierto?, a partir de los cambios que puede exhibir en su cuerpo y el no poder controlar esta ganancia de peso, puede llevarlo incluso a estos eventos depresivos. Y existe un estudio, ¿ya?, que no ha sido del todo verificado, que en las mujeres que tienen
tendencia a la obesidad y eventualmente suben mucho de peso, ¿ya? Podrían generar niños con un menor coeficiente intelectual, ¿ya? Insisto, no es un estudio decidor, pero sí existe la propuesta y siempre es bueno ir conociendo, ¿cierto? Ir buscando información al respecto. ¿Qué enfermedades entonces puede desencadenar el consumo de esta comida chatarra? Presión sanguínea alta, arterias obstruidas, aumento de peso, incluso alteración del sentido del gusto y la adicción a partir de la secreción de la dopamina. Ahora, dicen por ahí que no hay que ser más papistas que el Papa. Esto quiere decir que uno no tiene que ser así como, no, no comas comida chatarra porque te hace mal y no comer nunca. En realidad, comer comida chatarra ya una vez o dentro de un periodo, ya una vez a la semana a lo mejor, o una vez al mes, no va a generar tanto efecto si uno gasta la energía ya que esa cantidad de comida te entrega. Pero el cuento es que si usted lo hace de manera habitual y es este tipo de comida la base de su alimentación, ahí está el impacto negativo, ¿cierto?, que se produce en el metabolismo, porque se ve alterado el metabolismo, porque las cantidades de energía, ¿cierto?, se van a ver producidas en mayor cantidad a lo mejor y usted no está dispuesto a hacer un gasto energético también para que esa energía fluya. Puede haber incluso, ¿ya?, porque no, la alimentación chatarra no cubre, por ejemplo, la cantidad a lo mejor de vitaminas necesarias para su organismo, entonces que pueden aparecer otras enfermedades. De tal manera que el metabolismo también se ve afectado con este proceso de consumo de comida chatarra, ¿cierto? O comida basura. De tal manera que yo insisto en el punto en que uno debe, y así lo planteé en la clase de Ciencias para la Ciudadanía, uno debe estar súper consciente de lo que come. Nadie le dice que no coma de esto o no coma de aquello. Usted está en la libertad absoluta de consumir lo que usted estime conveniente. Lo importante es que usted se informe de lo que está comiendo, leyendo tablas nutricionales, buscando información en relación a lo que usted come, sabiendo la procedencia de la comida que usted está consumiendo, de tal manera que usted decida cuánto come, qué es lo que come, ¿ya? Y finalmente usted va a poder decidir en conciencia cómo va a gastar esa energía, que es lo que está en esta diapositiva. El ejercicio es súper importante. La actividad física, ya da lo mismo si es habitual, moderada, si es intensa, es súper importante. Desde el simple hecho de caminar, que ya es una actividad física, ¿ya? Pero se ha demostrado que en las personas que tienen, por ejemplo, obesidad mórbida, iniciar este proceso de la disminución del peso corporal partiendo con caminar ya incrementa bastante su actividad física y empiezan entonces a gastar más energía metabólica y empiezan por defecto, como su cuerpo necesita grandes cantidades de energía y están consumiendo menos nutrientes y por defecto entonces producen menos energía metabólica, ¿ya? Entonces empiezan a movilizarse los depósitos que el organismo tiene de reserva. Empiezan a movilizar grasas, empiezan a movilizar reservas de glucógeno que pueden estar, ¿cierto?, almacenadas en el hígado o en el músculo, de tal manera que el metabolismo se acelera. ¿Para qué? Para producir mayores cantidades de energía y así entonces solventar el gasto energético que ese organismo necesita. De tal manera que ya está de hecho demostrado que las personas que logran disminuir su peso de manera considerable y que han sido afectadas como hipertensión, resistencia a la insulina, ¿cierto? Bajan o disminuyen o a veces incluso eliminan esta condición, ¿cierto? Y pueden empezar a tener una vida saludable. Lo mismo pasa con el consumo, por ejemplo, de grandes cantidades de alcohol. El alcohol tiene una gran cantidad de energía guardada en sus moléculas, ¿cierto? Y las personas que consumen altas cantidades de alcohol tienden a
a aumentar de peso porque ya esta energía que se libera a través de los procesos metabólicos no es utilizada y por ende entonces se guarda como energía de reserva, inicialmente como glucógeno, ¿cierto? Y después cuando ya no se puede guardar más, entra como a ser guardada, ¿cierto? Como o reservada como material o tejido adiposo. De tal manera, entonces, chiquillos, que yo los invito a que realicen las guías de ejercitación. Esta guía de ejercitación va a estar basada principalmente en el análisis de infografías, ¿cierto? Asociadas a el metabolismo y lo que es energética celular, más este tema del consumo de comida chatarra. La idea principal, ¿cierto?, es que usted responda las preguntas a partir de esta infografía, pero también asociado con lo que es la guía de contenido, incluso, además le puede servir la clase de ciencias para la ciudadanía, por lo tanto es interesante que la revise también, ¿ya? Son 3 infografías, la primera en relación a actividad física y metabolismo, la segunda en relación al sedentarismo y el metabolismo, es decir, cómo ya se relaciona entonces esta poca actividad física por el gasto energético asociado, ¿cierto?, a los eventos o las situaciones de obesidad y sobrepeso. En este caso se hace una infografía en relación, por ejemplo, a la distinción de género en ese aspecto y a los estados nutricionales del país en distintos años, ¿ya? Y el tercer gráfico, que está relacionado en la alimentación y metabolismo, en el fondo que usted haga un análisis allí de quiénes consumen comida rápida, quiénes son los que más consumen, cómo esto afecta al metabolismo y qué medidas paliativas, en caso de que exista el consumo de comida chatarra de manera permanente, usted puede proponer, ¿ya?, y que sean realmente efectivas para aumentar el metabolismo y el gasto energético en función del consumo a lo mejor permanente o esporádico de este tipo de alimentos. No olviden que cualquier duda pueden escribirme al mail. Yo les voy a responder lo más rápido que pueda, ¿cierto? A cada uno de sus mails personales y nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Nos vemos, que les vaya bien.